oración para comenzar con este tiempo de la palabra, la predicación, de hecho. Señor, también queremos pedirte que tú, Señor, nos ayudes, nos bendigas, que tu Espíritu Santo pueda guiar y hablar a cada corazón, Señor, en este mediodía. Te pedimos que tú abras los corazones y que puedan ser como una tierra fértil en donde la semilla pueda caer y dar fruto. Ayúdame a mí también, Señor, a hablar como debo de hacerlo. Te lo pedimos, Señor, y que Cristo sea el centro de todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bien, yo estoy hablando acerca de la santidad. ¿Qué es la santidad? La semana pasada vimos la santidad práctica, la santidad de una manera práctica en el creyente. Y hoy quiero hablar acerca de la naturaleza de la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es el trabajo espiritual interior que el Señor Jesucristo a través de su Espíritu hace en una persona. Es el trabajo espiritual que el Señor hace en una persona a través del Espíritu Santo, cuando el mismo Espíritu llama a esa persona, ¿verdad?, lo atrae, y no solamente lo lava de sus pecados. A veces la gente dice, no, pues yo soy de Dios, ¿verdad? Pero sí, no solamente lava los pecados, no, sino que también los separa. La obra del Espíritu Santo es que no solo lava los pecados, separa a la persona de su amor natural al pecado, de tal manera que la persona deja de amar aquello que antes amaba. O sea, lo que antes el pecado le parecía algo apetecible, algo deleitable, algo que le parecía lo más natural, ahora el Espíritu Santo hace que la persona aborrezca aquello que antes amaba, que practicaba. De tal manera que lo toma, lo limpia, lo lava, quita ese amor natural, lo quita del mundo, aunque no quiere decir que ahora la persona ya no tiene contacto físico con el mundo. No, la persona va a trabajar, se sube al camión, tiene vecinos, tiene familia, no. Pero ahora lo que sucede es que la persona, en su corazón, Dios ha puesto nuevos principios, ha puesto una nueva vida, y prácticamente lo hace una persona santa. A ese proceso se le llama santificación, y yo voy a hablar sobre la naturaleza de la santificación. Hay ciertamente, y eso lo vamos a ver si Dios lo permite la semana que entra, la santidad tiene, digamos, dos vías. Una es la santidad progresiva, que es la santificación, de lo que voy a hablar, y la otra es la santidad posicional. O sea, que no me voy a adelantar. De hecho, Daniel me preguntaba sobre ese tema. Le dije, sí, ahí vamos, poco a poquito lo vamos a ver, porque es un tema amplio. ¿Qué quiere decir eso? Santidad posicional. La santidad posicional es la condición en la que Cristo Jesús nos ha puesto y que somos santos, aunque nosotros muchas de las veces no nos vemos como tales. Y eso lo voy a explicar la semana que entra. Hoy voy a hablar acerca de la otra, que es la santidad progresiva, que también se le llama santificación. Y vamos a ir viendo por partes cómo la palabra de Dios nos habla sobre ese proceso
que todo hijo de Dios lleva, todo lo lleva, todo no existe a menos de que no sea su hijo. Pero vamos a verlo y voy a pedirles que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 8, y vamos a empezar a ver un poco de la naturaleza de la santificación. Allí en Hebreos capítulo 8, en el verso 6, voy a esperarme para que lo tengan todos. Hebreos capítulo 8, versos del 6 al 9. Ustedes me dicen cuando lo tengan. No me quiero ir rápido, pero tampoco me quiero ir muy lento. Tenemos todavía la Santa Cena al final. Dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Miren, vamos por partes, decía yo. En Éxodo 19:5, si ustedes quieren ir conmigo, vamos a ir viendo escrituras. Ahí en Éxodo 19:5, el Señor le dice al pueblo de Israel, después de haberlos sacado de Egipto, ellos están prácticamente recién salidos de Egipto, 400 años estuvieron allí, y el Señor les dice ahí en Éxodo 19:5, ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor le dice a Israel, miren, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ¿de qué pacto estaba hablando? De la ley mosaica, la ley que le dio a Moisés cuando él desciende del monte Sinaí, y más de 600, porque eran más de 600 leyes, no eran 10. El decálogo era solamente eso, un decálogo, una síntesis de lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, pero eran más de 600. Entonces les dice, mira, si tú me oyes y tú guardas mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro por sobre todos los pueblos de la tierra, le dijo al pueblo de Israel. Obviamente esto nunca sucedió, ustedes lo saben, el pueblo no guardó la ley, y bueno, en Éxodo 24, versos del 6 al 8, el autor de Hebreos está tomando estas escrituras sobre lo que acabo yo de leer, sobre Hebreos 8 del 6 al 9, está tomando estas escrituras que estoy leyendo yo para hacernos ver cómo es que era ese pacto y cómo estaba establecido. Bueno, en Éxodo 24, ustedes están en el 19, caminan un poquito hasta el capítulo 24, y en el verso 6 dice que Moisés toma la mitad de la sangre, o sea, mata un animal, toma la sangre y la pone en tazones. Y dice que toma, ¿verdad?, y esparce la otra mitad, o sea, eran dos partes, una mitad la esparce sobre el altar del tabernáculo. Y toma también, dice en el verso 7, el libro del pacto y lo lee a oídos del pueblo, y el cual les dijo, ¿verdad?, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, el pueblo le responde y dice, vamos a obedecer. Entonces dice el verso 8 que Moisés toma la sangre, la otra mitad,
y rocía sobre el pueblo, o sea, empieza a rociarlos con sangre y les dice: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Ahí Moisés estaba de una manera simbólica, estaba hablando sobre el pacto, el primer pacto, que era con sangre, pero era sangre de animales. La separa, una parte la pone en el altar, otra la esparce sobre el pueblo y les da la ley. Este era el primer pacto. Pero sí, dice en el verso 10 del capítulo 8 de Hebreos, si ustedes regresan otra vez a Hebreos, en el verso 10, dice el autor de Hebreos: este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos van a ser a mí por pueblo. O sea, ahora Dios dice: mira, el primer pacto, que era la ley y la sangre de animales esparcida, es un pacto que quedó obsoleto. O sea, se acabó. Ahora viene un mejor pacto. ¿Por quién está instituido? Nada menos que por el Señor Jesucristo. ¿En qué momento lo instituyó Él? Cuando Él estaba en el aposento alto, antes de ser entregado, en lo que llamamos nosotros la Santa Cena, o lo que se le ha llamado así, con sus discípulos, y la vamos a celebrar en un momento. Dice que Él toma el pan y toma la copa de vino y les dice: tomen, coman y beban, porque esta es mi sangre y ese es mi cuerpo, simbólicamente hablando. Y dice: porque este es el pacto, el nuevo pacto que yo haré. Ellos no entendían, decían: ¿de qué está hablando? ¿Qué es este nuevo pacto? Aquí Hebreos nos está diciendo ¿cuál es el nuevo pacto? Bueno, ya no iba a ser la ley en tablas, ya no iba a ser la sangre de animales sacrificada, ¿verdad?, todo el tiempo para expiar pecados. Dice: ahora está establecido un mejor pacto. ¿Cuál es ese mejor pacto? Jesucristo, yendo a la cruz como un cordero y derramando su sangre para poder limpiar a las personas o a aquellos a los que Él ha santificado para sí mismos. Miren, en Romanos 11:27, el apóstol Pablo dijo: este será mi pacto con ellos cuando yo quite, Romanos 11:27, este será mi pacto con ellos cuando yo quite, ¿qué? Sus pecados. O sea, ya no iba a ser un perdón momentáneo. Venía la persona en el tiempo, en el primer pacto, venía la persona, confesaba su pecado, ofrecía un animal, dependiendo del pecado que fuera, y entonces era absuelto. Le decían: está bien, te perdono, no hay problema. Ahora ya no. Ahora dice: el mejor pacto lo voy a hacer yo, dice el Señor. ¿Cuál va a ser? Yo voy a ir a la cruz como un cordero a derramar mi sangre, y esa sangre va a perdonar a la persona. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Y voy a hacer que mi sangre quite sus pecados. Lo dice Pablo en Romanos 11:27. Ahora, si me acompañan ustedes a Isaías, capítulo 59, verso 21, aquí vamos a ver cómo desde Isaías, desde el profeta Isaías ya había profetizado que vendría un pacto con Israel, que iba a venir un mejor pacto, que es de lo que nos está hablando el autor de Hebreos. El autor de Hebreos está tomando referencias del Antiguo Testamento sobre lo que el Antiguo Testamento ya había dicho o predicho que iba a suceder. Miren, en Isaías 59:21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío
¿Cuál es el espíritu del que está hablando ahí? ¿De qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Dice, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Desde aquí el profeta Isaías estaba hablando de cómo un día el Señor Dios, dice Jehová, pondría el espíritu que estaba sobre el profeta, no solamente sobre de él, sino también sobre todos aquellos, ¿verdad?, que vendrían después de él. Ahora, si me acompañan a Jeremías 31:31, Jeremías fue otro profeta del Antiguo Testamento que también habló precisamente de este nuevo pacto que el autor de Hebreos en el capítulo 8 nos está hablando. Si ustedes me acompañan, Jeremías 31:31, ustedes me dicen cuando lo tengan, yo voy. Dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que en Éxodo lo leímos, verdad? Dice, no, ya no va a ser así. Ya no va a ser, dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Fíjense cómo iba a ser ese nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciéndole, conoce a Jehová. No, dice, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y que braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Se fijan? Ya había desde antes, se había profetizado que vendría un nuevo pacto, mejores promesas. No estaba establecido sobre una ley de piedra. No, ya no. Ahora este nuevo pacto sería en donde Dios pondría esas leyes, más de 600 leyes, ¿verdad? Ahora ya no las iba a poner en una piedra o en un rollo, no, ahora las iba a poner en el corazón, en la mente, de tal manera que dice, yo voy a perdonarles y nadie lo va a enseñar. No quiere decir que no necesitemos que nos enseñen. Lo que está diciendo es que va a ser alguien, a las personas a las que Dios iba a poner en ese nuevo pacto, les iba a dar una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva mente. Iba a transformar su ser interior de tal manera que ellos por sí mismos iban a entender perfectamente bien. No iba a ser necesario como en el pacto mosaico que le decían, mira, esto dice la ley. No, ahora la persona iba a entender por sí misma lo que es bueno y lo que es malo. Decir, no, oye, ¿cómo sabes? Porque Dios ha obrado en mi interior y me ha mostrado que eso no está bien. Por eso yo dije al principio, ¿qué es la santificación? La santificación es esa obra del Espíritu Santo que Jesucristo hace a través del Espíritu Santo, en donde cambia a la persona, transforma su naturaleza, pone principios en su corazón. La persona empieza a aborrecer lo que antes amaba.
Y siguiendo en la misma lectura de Hebreos 8, no se muevan de ahí, porque acuérdense que les dije que estamos moviéndonos, pero vamos a estar en Hebreos 8, en el verso 11, el autor de Hebreos toma esta escritura que acabo de leer y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciéndole, conoce al Señor. Esa es la escritura que acabo yo de leer. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque dice el verso 12, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjense qué hermoso es esto. Cuando una persona se arrepiente, le pide perdón a Dios, el Señor nunca jamás se vuelve a acordar de sus pecados ni de sus injusticias, le perdona. Por eso es que el primer pacto no era realmente el plan de Dios, porque era muy obsoleto, no solo obsoleto, sino que era incompleto. El segundo pacto, que es el que Él ha establecido, es obviamente muchísimo más completo. Incluso en Isaías 54:13, nuevamente el profeta dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se va a multiplicar la paz de tus hijos. Y si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 45, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, dice, viene a mí. ¿Se dan cuenta cómo hay una gran, pero gran diferencia? Ahora ya no es una ley en donde la gente, ¿verdad?, la leía y tenía que cumplirla. Dicen, no, ahora va a ser algo interno, va a ser algo espiritual. La ley no cambiaba a la persona, ni su conciencia. No puede hacerlo. De hecho, yo el martes hablé acerca de las obras de la ley. Cuando una persona quiere salvarse por las obras, nunca lo va a lograr. Y sin embargo, lo único que está haciendo es darse golpes a sí misma porque no logra nada. Es más, en lugar de avanzar, en lugar de decir, voy progresando, se siente frustrada, se siente cansada, se siente agotada. ¿Por qué? Porque nunca, jamás va a poder llenar la medida y decir, Señor, con esto que acabo de hacer, garantizo mi salvación. No, jamás. Más bien es la obra que el Espíritu Santo produce en una persona, cambiando su ser, su mente, cambiando todo lo que es tu naturaleza interna. Ahí mismo lo leí yo hace un momento, no lo tienen que buscar, en Jeremías 31:34 hablaba de esto, diciendo nadie le va a enseñar, no, tú vas a ir entendiendo porque el Espíritu Santo te lo va a ir mostrando. Luego, regresando a Hebreos 8, pero en el verso 13, acuérdense que no nos vamos a mover de ahí por lo pronto, Hebreos 8:13, dice así el autor de Hebreos, sigue hablando, sigue en la narrativa explicando sobre este nuevo pacto y dice, al decir nuevo pacto, cuando está diciendo nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Se fijan? Entonces, el segundo pacto, que es el pacto de gracia, es el mejor pacto que el hombre puede tener. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesucristo mismo, siendo el Cordero y el que fue a la cruz, llevado por el Padre como nuestro sustituto y haciendo lo imposible, haciendo aquello que no podíamos hacer, aquello que era imposible. Entonces, vemos pues que el Espíritu Santo ahora empieza a hacer una obra interior en la persona, empieza a cambiar su naturaleza, dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo.
El Señor empieza a hacer una obra, el Espíritu Santo empieza a realizar este trabajo, ¿verdad? Y empieza a darle vida a la persona que antes estaba muerta. Yo hablé de esto también, ¿verdad? Y empieza a caminar y a vivir una vida distinta. De eso nosotros le llamamos el proceso de santificación. Es una santidad progresiva. Ahora, ya que estamos viendo todo esto, quiero que vayamos rápido al Evangelio de Juan, capítulo 17. El Señor Jesús, en Juan 17, está a unas pocas horas de ser entregado en el huerto. Y antes de ir al huerto, Él hace una oración muy hermosa en el capítulo 17, ustedes la pueden leer. Pero en el verso 19, Él está orando por sus discípulos y por los discípulos que vendrían después de los discípulos, o sea, por nosotros. Y Él dijo al Padre en oración, ¿verdad? Por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y en 1 Corintios capítulo 1, verso 30 y 31, el apóstol Pablo dice, por Él están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También dice Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, hablando el apóstol Pablo acerca del matrimonio y cómo el matrimonio, o sea, la pareja, el hombre, la mujer, son un símbolo de Cristo y la iglesia. Él dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el verso 26, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, arruga, ninguna otra cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Y también dice Tito, capítulo 2, verso 14, que Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se fijan? Entonces, Cristo se entregó para santificar a su iglesia, para purificarla, para que la iglesia camine en santidad. Ahora, la santificación, ya entendimos este proceso en el que el cristiano entra, es el resultado, como ya lo dije ahorita, inevitable de Cristo y la persona. O sea, voy a explicarme. Una persona que dice que es cristiana, pero que sin embargo su vida deja mucho que desear, y no estoy hablando de errores, no estoy hablando de cosas que pueden ser hasta cierto punto propias de una persona humana, ¿verdad? Que se comete errores. No, estoy hablando de alguien que dice que es cristiano y que se supone que debe estar en ese proceso de santificación en el que todos los que decimos que somos sus hijos estamos,
pues está contradiciendo lo que dice la Biblia. Ahora, no estoy hablando de solamente una forma exterior, no estoy hablando de que la persona aparente ser algo, no, porque yo ya había hablado de esto, cuando hablé de la santidad práctica lo dije. Una persona puede exteriormente parecer ser alguien que aparentemente es santo, ¿verdad? Y que es bueno, y sí, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un fruto que debe de tener como consecuencia natural de esa unión con Cristo. El Señor dijo, ¿verdad?, que era imposible que una vid, ¿verdad?, una rama de una vid pudiera producir espinos como fruto. No puede ser, ¿verdad? O sea, si tú ves a un árbol de naranjas, pues lógicamente que tú vas a esperar que te dé naranjas. Tú no vas a esperar que te dé manzanas. Si tú plantas un árbol de limón, tú vas a esperar que te dé limones. O sea, no puedes esperar que si tú plantas un arbolito de limones, tú digas, estoy esperando unos mangos deliciosos que me voy a comer, riquísimos. No puede ser. No, de hecho no es posible. El Señor Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, la santificación es el invariable resultado de la unión vital con Cristo y esa persona. O sea, tiene que ser algo que se tiene que palpar, o sea, tiene que ver su vida. Aquel a quien la sangre de Cristo le ha lavado y que le ha transformado, debe de mostrarse que tiene esos rasgos de Cristo en su vida, porque de otra manera entonces estamos viendo que la persona está mintiendo. O sea, tendremos que hablar de que la santificación es el resultado y es la consecuencia inseparable de la conversión. Porque entonces nos volveríamos como lo que pasa en Estados Unidos, en el país del norte, en donde la gente dice, no, yo soy cristiano. Por ejemplo, Justin Bieber dice, yo soy cristiano, y ya fue y se bautizó. ¿Será de veras Justin Bieber cristiano? Y bueno, y así hay muchas celebridades, aquí mismo en México, hay muchas celebridades. De hecho, hubo una moda en donde de repente, ¿verdad?, salió Yuri, y luego salió no sé quién, y luego salió otro, y luego un cantante venezolano, ¿verdad?, que también dice, no, yo también soy cristiano. Y luego hace muchos años había un cantante que le llamaban el Puma, ¿verdad?, y que dijo, yo también soy cristiano. Y así, ¿verdad?, vemos un montón de gente que dice, yo soy cristiano, pero sin embargo, sus hechos no nos demuestran que sea realmente alguien que esté en ese proceso de santificación. ¿Por qué? Porque sus vidas dejan mucho que desear. Yo hace tiempo, no hace mucho tiempo, platicábamos sobre esta serie de televisión, Las hijas del buen pastor, que no sé si alguno lo ha visto, que cuando yo la vi, o sea, yo de veras me quedé, dije, guácala, ¿qué es esto? Unas muchachas borrachas, promiscuas, peleoneras, bueno, todo lo que el mundo, o sea, es más, no, yo creo que hay gente en el mundo que se comporta mejor. Y yo dije, ¿estas son las hijas del pastor? Dije, no es posible. Entonces, el mundo, ¿qué hace el mundo cuando ve eso? Se burla. Dice, mira, ¿ya viste? Y ellos son los cristianos. No, momento. La santificación tiene que ser el resultado y la consecuencia de esa conversión inseparable con Cristo. O sea, una persona que sigue viviendo sus vidas normal, actúa, ¿verdad?, igual, tendríamos que dudar de su santificación. Es muy importante que nosotros veamos esto. Miren, vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan. Vamos a ver a Juan, o sea, la primera epístola de Juan, para que ustedes... voy a pedir que alguien me ayude, que me ayuden para que puedan también participar conmigo.
¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 29? Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. ¿Quién lo tiene? Sí. Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo lo que hace, lo que Dios le agrada, es hijo de Dios. A ver, ¿alguien tiene otra versión? A ver, ¿cómo dice? Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. ¿Verdad? Sepan que el que hace justicia, ¿qué es? Es nacido de él. Otra, capítulo 3 de 1 Juan, versos del 9 al 14. Sí, quien lo tenga. Adelante. Sí, adelante, Miriam. Muy bien. A ver, ¿qué dijo Juan? ¿Qué escribió el apóstol Juan en los versos que leyó Miriam? ¿Qué dice? A ver, ¿qué pasa con la persona que ha puesto su semilla, su naturaleza? Dios ha puesto en el nuevo pacto, no en el antiguo, en el nuevo, que ya lo leímos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios en la persona? Perdón, 1 Juan 3, versos del 9 al 14, que no andaba aquí Daniel, pero están las demás mujeres. ¿Dónde están? Las demás mujeres, ¿dónde están? ¿No hablan? A ver, vamos otra vez, ¿qué dice ahí Juan? ¿Por qué? ¿Por qué no sigue pecando? ¿Porque lo regañan? Dicen, ay, es que tú ya no tomas porque te prohíben que tomes. Te prohíben que hagas... ¿Sí es por eso? No. ¿Por qué dice que ya no peca? ¿Por qué, hijo? Sí, pero lo dice en la versión de Miriam, lo dice incluso hasta un poco más claro, dice, porque Dios ha puesto su semilla, su simiente, su naturaleza. El nuevo pacto, como ya lo leí yo, lo leímos hace un momento, ustedes estaban en sus Biblias cotejando que así fuera, dice claramente que ahora ya no sería una ley, ahora sería algo que Dios obraría en la persona de manera interna, cambiaría su mente, su corazón, sus pensamientos, su vida. Y Juan está corroborando eso, dice, no puede pecar. Ahora, cuando dice no puede pecar, ¿a qué se está refiriendo? Porque el cristiano, aun cuando está siendo santificado, peca. Exacto, a que ya no lo practica. Por eso yo les dije al principio que cuando entramos a ese proceso de santificación, el Espíritu Santo cambia nuestro corazón, que hace que ahora ya nosotros aborrezcamos las prácticas que hacíamos antes de conocerlo. Si antes nosotros hacíamos prácticas que eran detestables o que eran contrarias a la naturaleza de Dios, de manera clara y tangible, si realmente una persona ha nacido de nuevo, aborrece, incluso se avergüenza. Dice, no, ya no quiero ni acordarme. Pero dice, no me hables de eso, mira, me da pena. Nomás me acuerdo, ¿verdad?, de lo que yo, cómo era, qué hacía, cómo contestaba y cómo me peleaba y cómo, pues no sé, un montón de cosas, ¿verdad? Iracundo, con amargura, ¿verdad? Y nada más estaba pensando, desde que me levantaba, nada más estaba pensando a ver a quién le iba a hacer algo, ¿verdad?
Y ahora qué pasa, dices, ay, qué pena me da, no, ay, qué horror. Está hablando de eso, ya no lo practica. ¿Peca? Sí, de eso voy a hablar la semana que entra. Pero bueno, entonces, la falta de una santificación, o sea, de una vida santa, nos habla de que no ha habido un nacimiento. Aunque muchas veces la gente dice, ay, pero qué duro, qué tajante. Pero es que eso es lo que dice la Biblia. Y es por eso que el día de hoy, dentro de la iglesia, tenemos muchas personas que no han nacido de nuevo. Conocen el idioma, conocen las canciones, conocen todo el ambiente, saben porque han estado empapados por muchos años algunos de ellos, pero el Espíritu Santo todavía no ha hecho una obra interna en sus vidas, de tal manera que no pueden, dicen, no puedo. Claro que no vas a poder. ¿Por qué? Porque solamente Dios, a través del Espíritu Santo, es el único que puede transformar de adentro hacia afuera. El único que puede hacerlo, el único. Porque entonces nos estaríamos convirtiendo en una religión, donde estaremos diciendo, no hagas esto, no hagas el otro. No. El Espíritu Santo, a esa persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu le va enseñando, le va mostrando y le va diciendo, mira, esto está mal, esto no está mal, esto no lo haga, esto no lo debes de hacer. Y la persona va creciendo en ese proceso llamado santificación. ¿Sí? Ahora, dice Romanos capítulo 8, verso 9. Vamos ahí, por favor. Voy a pedir que si me ayudan, bueno, aunque ya el tiempo se me vino encima, pero bueno, vamos a ir poco a poco. No, lo que me interesa mucho es que algunos de ustedes puedan irlo entendiendo. Algunos ya lo saben, yo sé que algunos ya lo saben, y esto es un tema que tal vez ya lo han oído y lo conocen y hasta lo barajean, ¿verdad? Y todo, qué bueno. Pero hay otros que no, y a mí me interesa que esos que no lo puedan escuchar, lo puedan tener guardado en su corazón. ¿Qué dice Romanos 8:9? ¿Ese no qué, perdón? A ver, traducción. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Se fijan que no dice el que tenga más Biblias? ¿El que compró el disco de moda? ¿El que pone más alabanzas? No dice eso, ¿verdad que no? ¿El que asiste más a la iglesia? Ah, no, pues el que asiste más a la iglesia ese sí tiene estrellita como en la escuela, ¿verdad? El que contesta más, no. ¿Qué dice? Ahí, a ver otra vez, ustedes tienen sus Biblias, porque acuérdense que de eso se trata, que todos traigan sus Biblias y cotejen lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo? Uh-huh. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No le pertenece, no es de él. ¿Se fijan? Por eso es que la persona, en general, tiene una, bueno, esto yo lo hablé, es esclavo. Porque dicen, no, pues yo tengo mi libre albedrío, ¿sí? Cuando vas a ir a comprarte ropa, cuando te vas a comprar un helado, pero en materia de espiritual, no tiene un libre albedrío el hombre, no existe el libre albedrío. O eres esclavo del pecado y él te manda, te ordena, te gobierna, o eres esclavo de Dios. No existe término medio. Y Pablo está diciendo a los romanos, dice, miren, ustedes no vivan ya en la carne. Cuando dicen la carne no está diciendo que no vamos a ser veganos, no, está diciendo todas las obras de las pasiones que antes se tenían. No, ya no vivan en eso. Y no únicamente las pasiones, está hablando de toda la ira, la amargura. Dice, no, ustedes ya no vivan así. Porque dice, el que tiene al Espíritu de Cristo es de Él. Y el que no, pues no lo tiene. ¿Y qué pasa como consecuencia? Es esclavo del pecado.
No puede ser libre. Miren, el único que puede cambiar y transformar una adicción, una vida que ha estado hundida en el pecado y que puede darle a la persona realmente una vida nueva, es el Espíritu Santo transformador. Es el único que puede hacerlo. Nosotros podemos ir a la cárcel y hablarle a los presos y decirles, mira, pórtate bien, te voy a enseñar a cómo comer y cómo contestar y te voy a traer un libro, ¿verdad?, hasta de civismo y cómo debes de portarte. Y ¿sabes qué va a pasar? Que probablemente va a aprender a usar el tenedor y la cuchara y va a poder saber cómo expresarse, pero eso de ninguna manera va a poder hacer la obra que el Espíritu Santo solamente puede hacer en alguien, que es hacerlo una nueva criatura, una nueva persona. No puede. Cuando una persona es transformada por el Espíritu Santo, la persona se da cuenta y los que están a su alrededor también, porque eso es inevitable, ¿verdad? No puede ser que alguien diga, no, pues ya el Señor me ha cambiado, pero sigue siendo un contestón, sigue siendo un rebelde, sigue siendo una persona que se comporta igual. Dice, oye, pero pues ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿No es cierto? Porque no ha entendido, no ha nacido de nuevo. Sí, puede hablar y puede, lo decía yo, tiene un lenguaje, todo lo que ustedes digan, no, pero es que mira, se sabe hasta textos bíblicos de memoria. Eso no significa absolutamente nada. Dice la Biblia en Gálatas 5:22, algunos de ustedes ya lo saben, esta escritura, en donde el apóstol Pablo a los Gálatas les habla precisamente de lo que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no permanece ocioso en una persona, no. El Espíritu Santo, Gálatas 5:22, el Espíritu Santo viene a morar y viene a cambiar el alma, viene a alumbrar a esa persona y hace que su presencia, o sea, del Espíritu en la persona, sea conocida por lo que yo hablé hace un momento, por el fruto. El fruto. Dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Se fijan? Es algo natural. No es algo que va a estar el pastor tomando una varita, ¿verdad?, y pegándole a la persona y a ver, ¿qué hiciste? No, pues me porté, a ver, ve y pide perdón, como los niños, ¿verdad?, cuando se portan mal. Ve y pide perdón. A ver, ¿qué hiciste? Tomaste el carrito de Juanito, regrésalo y dile que te disculpas. No, así no, es natural. Por eso yo les decía, ¿cuántos de ustedes, valga el ejemplo, pero cuántos de ustedes han visto que cuando alguien tiene un árbol de manzanas o de aguacate, vaya y le diga, quiero que des aguacates? ¿Alguien lo ha hecho? No. Creo que cuando tú tienes un árbol y lo plantas, estás esperando que de manera natural dé el fruto de ese arbolito, ¿sí o no? Tú dices, pues es un aguacatito. Pues, y si tú estás esperanzada diciendo, espero que me dé pero unos mangos deliciosos, te estás engañando. Te va a dar aguacatitos, ¿verdad? Puede ser que te dé grandes o pequeños, no lo sé, depende del tipo de árbol que hayas plantado. Pero lo que sí te puedo decir es que ese árbol de manera natural va a producir de lo que está hecho. Eso todos lo sabemos. Es exactamente lo mismo. Donde nosotros encontramos estas cosas en la persona, podemos entonces decir, Dios está en esa persona. Estaba leyendo un artículo en internet de la BBC. La BBC, ustedes saben que ahora ya se ha ampliado, ahora ya tienen canales pero la BBC es de Inglaterra, es un canal de Inglaterra, es muy serio la BBC, y ellos estaban diciendo
ahora que estamos celebrando y recordando la resurrección del Señor, decían, ¿por qué el cristianismo ha tenido tanto crecimiento en el mundo a diferencia de otras religiones? ¿Verdad? Incluso se iban hasta los orígenes del cristianismo, con algunas otras religiones que también iban a la par del cristianismo, y decían, bueno, el crecimiento se dio de una manera increíble. Y ellos decían que era porque los cristianos actuaron en un sistema piramidal. Dicen, mira, lo que pasa es que los cristianos, pues, por ejemplo, dice, si yo soy un papá, pues tengo a mi familia y pues yo le hablo, ¿a quién más le voy a hablar? Pues a mis hermanos, a mi tío, a mis papás, dice, entonces se va extendiendo. Dice, entonces la clave del cristianismo, fíjense qué cosas decían, a mí me sorprendió que la BBC diciendo estas tonterías, en fin, dice, se extendió, fue un sistema piramidal increíble, dice, hasta el día de hoy. No, realmente necesitamos estudiar un poquito y darnos cuenta qué fue lo que hizo que el cristianismo creciera en Roma, en el Imperio Romano. No fue el sistema piramidal. ¿Saben qué fue? Las vidas cambiadas de las personas. Porque decían, ¿cómo es posible que yo lanzo a los leones en el Coliseo 15, 20 personas y ninguno de ellos se retracta? Al contrario, se ponen a cantar. ¿Verdad? Y de esos 15 que se mueren, se convierten en 3, 5 veces más. Y algo que dice la historia es que incluso los mismos romanos y los griegos se sorprendían y decían, es que la vida de estas personas es totalmente diferente. O sea, estos hombres y mujeres tienen algo que nadie tiene. Ese crecimiento y desarrollo que se da en ellos es algo que no se puede dar de manera natural. ¿Cómo es posible que familias completas, ¿verdad?, venían a la fe y de ahí venían otros y otros y otros y la evidencia más grande que dice la historia era vidas transformadas? Todas tenían el mismo, vidas transformadas, cambiadas. Eso no se puede hacer por un sistema piramidal. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Si ustedes leen la historia se van a dar cuenta cómo la sangre de todos estos hombres y mujeres mártires fueron las que cosecharon, las que sembraron más bien que la fe siguiera caminando. Y otros al verlos decían, wow, de verdad, el Espíritu Santo transformaba vidas de una manera increíble. Y eso nada, ni los mismos filósofos griegos podían entender. Es más, algunos de ellos incluso vinieron a la fe. Decían, es que esto es realmente lo que yo siempre traté de entender y nunca lo entendí. Vidas transformadas. Eso es el fruto de la resurrección. Y Pablo lo dice, que Jesucristo se levantó para darnos una vida nueva. Entonces tenemos nosotros que entender que una persona que dice que está caminando en la santificación, pero carece de estas cosas, podríamos entonces decir y dudar seriamente que realmente esté santificado. ¿Cómo es posible? Dice un comentarista bíblico, hay una certeza que donde no hay vidas santas, no hay un Espíritu Santo. El sello del Espíritu que estampa el Señor en sus hijos es santificación, así como lo leímos hace un momento. Ahora, no solamente es eso, también la santificación es la única marca de seguridad en la elección de Dios. La santificación es la única marca de que hay una seguridad de que esa persona ha sido realmente
elegida por Dios. Miren, nosotros no sabemos, porque nadie lo sabe, de hecho, no hay nadie que sepa la cantidad de personas que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha escogido. Eso es un secreto. Eso es algo que solo Dios lo sabe. Lo que sí podemos saber y decir es que no todos se van a salvar. Eso es una verdad. De hecho, muchos en este momento están muriendo sin Cristo. Pero lo que sí podemos decir a la luz de la Escritura, y vamos a leer esas Escrituras, es que la santificación es la marca de que realmente hay una seguridad en esa elección. O sea, alguien que puede decir, Dios me eligió, pero no tiene santificación, entonces no es un elegido. Miren, vamos a ver, para no hablar mucho, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Alguien quiere ayudarme con la lectura? A ver, sí, adelante. ¿Se fijan? Escribe Pedro y les dice a los que escribe su carta, que eran los que estaban dispersos en la región del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, le dice, elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Se fijan cómo la santificación está íntimamente ligada a la elección? Íntimamente. Dice, les escribo a ustedes, los elegidos, según el conocimiento previo de Dios, que va ligado a la predestinación y a la elección, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este rociamiento es el que leímos hace un momento, que está comparando Pedro con el que hizo Moisés cuando roció al pueblo con animales. ¿Se acuerdan que tenía 2 tazones? Uno para el altar y otro para la... Dice, ustedes fueron rociados. Pero si se fijan, habla ahí precisamente del conocimiento que Dios tenía ya, de la elección que había hecho sobre ellos, y que dice que han sido llamados, elegidos para ser santificados. Ahora, segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. A ver, ¿alguien quiere ayudarme con la lectura? Sí, 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Quién dice yo? Sí. A ver, sí, Daniel. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se fijan? Pablo sabía perfectamente bien que los tesalonicenses habían sido no solamente elegidos, sino que Dios los había llamado desde el principio de la salvación a través, o dice la Reina Valera, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sabía perfectamente, no había duda. O sea, no, yo sé, hermanos tesalonicenses, de ustedes, amados
de que Dios los eligió desde el principio para salvación. ¿A través de qué? De la santificación. Y luego Romanos 8:29, esto pues ya la conocemos nosotros, bueno, si no vamos a leerla, o Romanos 8:29. Ok, a ver, sí, muy rápido. ¿Quién lo lee? ¿Quién dice yo? Sí, por favor. Okay. Porque a los que antes conoció, también, dice Reina Valera, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios capítulo 1, por favor, del verso 1 al 4. Lo voy a leer yo porque el tiempo ya se nos fue. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquel que se jacta de ser escogido de Dios y vive una vida en pecado, habitualmente en pecado, está engañado. No puede ser. La elección de Dios conlleva la santificación. Va de la mano. Ya decía yo hace un momento, también decía yo de la santificación, es una realidad que está siempre a la vista. Es algo que se va a palpar, esto ya lo hablé. También la santificación es una realidad en la que cada uno es responsable. No podemos nosotros culpar a nadie, porque en la santificación nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. Cada uno de nosotros. Cada uno que ha sido santificado, que ha sido llamado, que ha sido lavado, tenemos una responsabilidad única. No es una cuestión familiar. No es de que pues yo con mi familia, ¿verdad? Vamos. No. Cada uno tenemos una obligación especial de vivir una vida santa y de perseverar en esa santificación. Esa es nuestra responsabilidad. O sea, cuando estábamos nosotros muertos, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos esclavos del pecado. Ahora, dice Pablo, somos libres para vivir en la justicia de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es que ahora cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestra fe, tenemos que ser responsables de nuestras vidas, tenemos que ser responsables de poder perseverar y de ir hacia adelante caminando. No se trata, incluso en el matrimonio, no se trata de que, bueno, pues mi mujer no quiere, pues mi mujer no quiere, bueno, oye, yo voy a decirle a mi mujer, mira, vamos a buscar de Dios, ¿verdad? Es mi responsabilidad como esposo. Pero mi esposa tiene una responsabilidad con Dios. Cada uno, incluso como familia. No podemos esperar a que, pues si lo haces tú, yo lo hago. No. No, la Biblia de hecho siempre dirige, siempre las ordenanzas, siempre que habla de mandamientos a los creyentes, siempre se dirige a ellos como personas confiables y responsables, que tienen una responsabilidad con Dios. Y si el Señor nos ha renovado, si el Señor nos ha dado de su gracia, nos ha perdonado y por el Espíritu Santo nos ha santificado, entonces también debemos de esperar que Él, valga la redundancia, espera
que nosotros usemos esa gracia y perseveremos. No podemos quedarnos así. Tenemos que continuar. Ahora, en la santificación es un proceso en donde existe grados. Eso es una realidad. Hay personas que muchas de las veces el esposo puede ser que tenga una comprensión de la espiritualidad más clara que la esposa, o viceversa. Eso es cierto. Hace un momento, cuando leímos nosotros Juan 17, 19, si mal no recuerdo, en el verso 17 Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa palabra santifícalos está en un verbo progresivo. Se está diciendo, síguelo santificando más y más y más. O sea, una persona puede ser santificada, pero puede ser un niño. Puede ser una persona que no está creciendo. Eso es una responsabilidad personal. Esa persona tiene que perseverar. Es como cuando Pablo a los Corintios les dice: ustedes son unos niños. Cuando yo fui con ustedes, la primera vez les di leche porque estaban como un niño, ¿verdad? Hace una comparación en la vida espiritual con la humana. Dice, bueno, cuando un niño está creciendo, la mamá le da pecho, le da leche y le sigue dando leche porque le hace mucho bien, ¿verdad? Y aparte de otras cosas, pero primero le da leche. Y después, conforme va creciendo, dice Hebreos, ¿verdad?, va teniendo sus sentidos espirituales como ejercitados. Eso sucede. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo escribió: el mismo Dios de paz lo santifique por completo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra, junto con la de Juan 17:17, esa expresión implica la posibilidad de una santificación incrementada, de un crecimiento y un desarrollo. Sin embargo, nunca vamos a encontrar en la Biblia que hable de una justifícalos en tu verdad. Nunca dice eso, ya fueron justificados. Pero cuando habla de santificación, sí dice santifícalos en tu verdad. Santifica, y eso está hablando de un proceso. Entonces sí es muy importante que nosotros aprendamos esto. Dice Pedro en 2 de Pedro 3:18, lo voy a leer porque el tiempo ya se me vino encima. 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. A los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1, les escribió: hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. ¿Se fijan? Entonces, claro que hay un grado de santificación mayor, claro que sí. ¿Y eso de qué depende? De la responsabilidad que uno tenga también. Una persona es una persona responsable, es una persona que usa, que es el siguiente punto, una persona santificada va a usar de manera diligente aquellos medios de gracia que Dios ha dado para que crezcamos. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración, la lectura privada, la adoración, caminar una vida en humildad a Dios, o sea, participar dentro de la iglesia local, o sea, esos son medios de gracia. Algunos han dicho que solamente hay, ¿verdad?, uno o dos. No, existen varios. Cuando tú estás orando, ese es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, ¿qué está haciendo Dios al hacer eso? Derramando gracia. Cuando tú estás leyendo la palabra de manera privada y personal, ¿qué está haciendo Dios? Derramando su gracia. Cuando venimos a la reunión, así como estamos aquí como un cuerpo, ¿qué hace Dios? Derrama gracia. ¿Se fijan? Todos esos son los medios que se tienen que utilizar para que la persona pueda crecer en santificación. Ese es un hecho. Es la forma en la que el Espíritu Santo transmite esa gracia fresca al alma y fortalece ese trabajo que está haciendo en la persona.
Entonces sí, definitivamente una persona, ¿verdad?, puede crecer, claro que sí. Ahora, la santificación no alivia a nadie de tener conflictos espirituales, hermanos. Al contrario, este es un tema pues también muy largo y pues me gustaría terminarlo hoy, aunque no sé si lo voy a poder terminar, pero una persona que está caminando en santificación no va a estar ajena a tener conflictos espirituales. No. Cuando hablo de luchas y conflictos me estoy refiriendo a esa lucha que hay dentro del corazón entre la vieja naturaleza y ese corazón que Dios ha cambiado. Hay una lucha. Dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. No quiero hacerlo y lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque existe una ley en mí. ¿Cuál es esa ley? Una ley que me lleva sujeta, me lleva al pecado. Digo, no quiero hacerlo, lo hago. Digo, Dios mío, ayúdame. Es una lucha. Una persona que está siendo santificada va a tener conflictos espirituales. Dijo un hombre, un predicador, él dijo, un verdadero cristiano es aquel que no solo tiene paz de conciencia, sino que también tiene una guerra dentro de sí mismo. Y puede ser conocido tanto por estas batallas como por su paz. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que estamos diciendo es lo que dijo Pablo en Romanos 7:22, lo que yo estaba parafraseando. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior me deleito, ¿verdad? Pero está la otra naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, que me lleva a no hacer las cosas. Es una lucha continua, constante. Dice Juan en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay una contradicción entre lo que leímos primero, que leyó Miriam, cuando dice que no peca, y lo que sigue diciendo mismo Juan. No hay una contradicción. Lo que está diciendo es que existe una infección, si le podemos llamar así, en nuestra naturaleza que todavía permanece aun cuando somos santificados. Está ahí. Tal vez alguien dice, ya me bauticé y no se me quitó. No, espera. O sea, vas a caminar en ese proceso. Muchas veces ofendemos, ¿no es cierto? Aún ahora que somos hijos de Dios, ofendemos. Pues si no, yo no tengo pecado. No, sí, ofendí. ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón. Estamos en una lucha. Es una batalla. Y lo dice Juan. Ay, bueno, hermano, pues creo que voy a terminar aquí por el tiempo. Me quedan todavía algunos otros puntos. Creo que lo voy a dejar para la semana que entra. Yo quería terminar hoy, pues no lo pude terminar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque si no nos vamos a ir hasta las 2. y me gustaría que pues también tenemos la Santa Cena. Pónganse de pie, ¿qué les parece para terminar? Y entramos a hacer la Santa Cena. Pónganse de pie, estírense. Y en su lugar, ustedes se estiran de estar sentados y yo cuando me baje voy a querer estar sentado, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te pido, Dios, que nos ayudes a poder seguir entendiendo, comprendiendo, Señor, este proceso en el que tus hijos estamos inmersos. Es un tema, Dios, que necesitamos entenderlo. Es un proceso en el que estamos. Cada uno, si somos tus hijos, estamos en ese proceso de santificación. Un día, cuando tú vengas por nosotros o nosotros nos muramos, entonces vamos a poder finalmente, de manera plena, pues vernos libres ya
Pero mientras tú, Señor, no vienes, sabemos que estamos en una lucha. Estamos caminando y tenemos que perseverar día con día, con día, con día, utilizando, echando mano de esos medios de gracia para fortalecernos y crecer, como dijo el apóstol Pedro, para crecer en la gracia. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios. A cada uno ayúdanos, Señor. Te pido por los que no están también, que están fuera, que seas con cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. Y ahora que vamos a entrar, Señor, a tomar la Santa Cena, también te pido que nos ayudes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a